Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar respecto a la evolución histórica psiquiátrica a nivel mundial, desde la antigüedad hasta el siglo XXI. Bien, somos el grupo número 1 de cuidado humanizado de la salud mental. Los integrantes lo conforma Agurto Vázquez, Enrique Alfonso, Bocanegra Sotero, Eduardo Joaquín, Fisfil Sibe, Miriam, Tuesta Flore, Angie y mi persona Valencia Saldaña Pamela. Ahora sí, bien, retomando la parte de la historia de la antigüedad, tenemos que la historia de la psiquiatría se remonta a civilizaciones antiguas, donde los trastornos mentales eran interpretados desde la perspectiva mística o religiosa. Y en la Mesopotamia tenemos que Egipto, Grecia y Roma lo consideraban que eran enfermedades mentales que eran causadas por espíritus malignos o por un castigo divino, ¿no? Por lo cual el tratamiento era rituales, exorcismos y ofrendas. Aquí entra un personaje, el cual es Hipócrates, el cual fue uno de los primeros en proponer una visión médica de la locura. Él sostenía que los trastornos mentales se debían a una causa natural, como desequilibrio de los humores corporales, especialmente de la bilis negra, asociada a una melancolía. Además de que esta idea marcó un punto de inflexión, pues introdujo lo que es la parte de un enfoque racional, biológico, ¿frente a qué? Frente a la superstición. Durante el Imperio Romano aparece también lo que es otra figura, que es Galeno, el cual continuó también con esta creencia médica, donde las creencias religiosas se siguieron predominando y la atención a las personas con alteraciones mentales era limitada y muchas veces eran marginadas o consideradas peligrosas para la sociedad. Siguiendo con la exposición sobre la historia de la psiquiatría, tenemos en el contexto general de la Edad Media. Durante la Edad Media, la medicina y la filosofía estaban estrechamente ligadas. La Iglesia Católica tenía un fuerte control sobre la vida social, política y cultural, por lo que muchas enfermedades, incluidas las mentales, eran interpretadas como manifestaciones del bien y del mal. Se pensaba que las personas con comportamientos extraños, entre comillas, estaban poseídas por el demonio o influenciadas por fuerzas malignas o que estaban sufriendo algún castigo divino por los pecados o por los pecados de su familia. Es por ello que el tratamiento no se orientaba en sí a una curación médica, sino a una purificación del alma, por lo cual eran usados, por ejemplo, los exorcismos, los rezos, ayunos, penitencias, castigos físicos, también torturas, aislamiento, que llegó después de la fundación de la Inquisición, de la Santa Inquisición, encierro o aislamiento de los enfermos, también muchas veces en condiciones inhumanas, ya que se les consideraba peligrosos. Durante ese periodo no existía una comprensión médica de la mente y la locura era visto como un problema netamente espiritual. Después, no obstante, la religión también ayudó en cierta forma. Algunos monasterios y órdenes religiosas comenzaron a refugiar a estas personas con enfermedades mentales, donde aquí estas personas recibían comida, abrigo, oración también, pero no un tratamiento médico propiamente dicho. Este gesto fue el inicio del concepto del asilo, entendido como un lugar de protección, pero no terapéutico. La atención se centraba más en la caridad y cuidado espiritual que en la medicina. Luego vino la época del Renacimiento, que fue un movimiento cultural y científico que fue generando cambios en la forma de entender el ser humano, donde se recuperaron las ideas de los pensadores de la antigüedad, como las de Hipócrates y Galeno, que hablaban de causas naturales de la enfermedad. Y en este contexto ya surgieron los médicos y filósofos que defendían una visión más humana de las enfermedades mentales. Entre ellos se reconocen dos, que fueron Paracelso y Johann Weyl. Paracelso propuso que los trastornos mentales no eran castigos divinos ni posesiones, sino que eran enfermedades del cuerpo y del alma, que podían tratarse con remedios naturales, y creía que la medicina debía basarse en la observación de los síntomas y el uso de elementos químicos naturales, más no en las supersticiones.
Johann Weyer fue un discípulo de Paracelso y uno de los primeros en defender a las personas acusadas de brujería, argumentando que muchas de ellas en realidad sufrían trastornos mentales. En 1563 publicó su obra De Praestigis Daemonum, donde sostuvo que los supuestos poseídos eran enfermos que necesitaban compasión y tratamiento, no tortura. Y por esta razón se les considera a ambos como los precursores del pensamiento psiquiátrico moderno. También en esta época se pudieron ver los primeros hospitales y asilos, donde uno de los más reconocidos fue el Hospital Bedlam en Londres, que fue fundado en el siglo XIII, pero fue destinado oficialmente a enfermos mentales en el siglo XV. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las condiciones eran muy precarias, los pacientes vivían en hacinamiento, muchas veces sin higiene, a veces hasta encadenados o hasta exhibidos al público como entretenimiento. Y aún se llegaban a mezclar las ideas religiosas con el castigo y la falta de comprensión médica. A pesar de todo, estos hospitales representaron en sí el inicio de la institucionalización de la atención psiquiátrica, es decir, el intento ya de reunir a los enfermos mentales en un espacio específico para su cuidado y entendimiento, aunque todavía sin un enfoque terapéutico adecuado ni las condiciones adecuadas. Buenos días, doctora, me llamo Enrique Alfonso Burto Vázquez y ahora voy a hablar acerca del surgimiento de la psiquiatría moderna del siglo XVIII al siglo XIX. Durante aquellos siglos se produjo un cambio decisivo con el nacimiento de la psiquiatría como ciencia médica. En plena ilustración, la razón y la observación reemplazaron las creencias mágicas. El francés Philippe Pinel es considerado uno de los padres de la psiquiatría moderna. En 1793 liberó a los pacientes de sus cadenas en el Hospital de la Saltrière en París e introdujo el tratamiento moral basado en el respeto, la conversación y la rehabilitación social. Su ejemplo fue seguido por médicos como Jean-Tenier Esquirol, quien promovió la creación de asilos especializados con atención médica adecuada. En el siglo XIX, la psiquiatría se consolidó como especialidad médica, con figuras como Emil Kraepelin, quien clasificó las enfermedades mentales en base a sus síntomas y evolución, sentando las bases de la nosología psiquiátrica moderna. También surgieron instituciones dedicadas a la enseñanza y la investigación en la salud mental, marcando el inicio de una visión científica y sistemática. Gracias. El siglo XX transformó la psicología en una disciplina científica y práctica, con terapias que van desde el análisis del inconsciente hasta el cambio de pensamientos y conductas. Este siglo representa en la psicología una transformación de ideales a una ciencia sólida con diversas herramientas. Empezó por Sigmund Freud, quien introdujo el psicoanálisis, el cual menciona que este se centra en el inconsciente y los conflictos internos. Luego apareció el conductismo, postulado por Watson y Skinner, que enfocó la psicología en el comportamiento observable y el aprendizaje por refuerzo. Más tarde, apareció la psicología humanista, con Maslow y Rogers, que destacó la libertad, el crecimiento personal y la búsqueda del sentido. En los años 60 apareció la psicología cognitiva, que analizó los pensamientos y dio origen a la terapia cognitivo-conductual, que es muy usada hoy en día. Finalmente, aparecieron los avances en la neurociencia y en la psicofarmacología, permitiendo comprender mejor los trastornos mentales y crear tratamientos más eficaces. Es decir, el siglo XX marcó una evolución decisiva en la forma de entender y tratar la mente humana. Bueno, continuando con la psiquiatría en el siglo XXI, vamos a encontrar avances científicos. En las últimas décadas, la psiquiatría ha evolucionado rápidamente gracias a grandes avances en la neurociencia, la genética, la psicofarmacología y la neuroimagen. Hoy entendemos mucho mejor cómo funcionan los circuitos cerebrales que influyen mucho en nuestras emociones y comportamientos. El modelo biopsicosocial es otra idea clave que es el enfoque biopsicosocial
La salud mental ya no se entiende solo desde la biología. Ahora sabemos que es un trastorno mental que surge de la intención entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto significa que el tratamiento debe ser integral, no solo medicamentos, sino también se tiene que realizar por psicoterapia. Esto acá llevándolo a cabo con apoyo familiar y cambios en el entorno del paciente. Bueno, las nuevas terapias. En el siglo XXI ha traído nuevas opciones terapéuticas. Por un lado, entre estas están las técnicas de neuromodelación, como la estimulación magnética transcraneal, que intervienen directamente en áreas del cerebro relacionadas con la depresión resistente. Por otro lado, han surgido terapias psicológicas de tercera generación, como el mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso, está acá siendo el ACT, que se centran en la regulación emocional, la atención plena y la flexibilidad psicológica. Estas terapias complementan los tratamientos tradicionales y amplían las alternativas para cada paciente. La salud mental pública y lucha contra el estigma. Hoy existe un interés creciente en la salud mental pública, especialmente en la prevención del suicidio. Los sistemas de salud están incorporando más programas para detectar problemas tempranos y brindar un apoyo oportuno. Y por último, la psiquiatría humanista y centrada en el paciente. Finalmente, la psiquiatría moderna busca ser más humanista. Esto significa escuchar al paciente, respetar su autonomía y tomar decisiones de manera conjunta. También se prioriza que todas las intervenciones estén basadas en evidencia científica, garantizando un tratamiento seguro y efectivo. La idea es combinar lo científico con la humanidad, para así ofrecer una atención más ética y cercana y respetuosa.